Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en verdad os digo, si pedéis algo al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestra alegría sea completa. Os he hablado de esto en comparaciones. Viene la hora en que ya no hablaré en comparaciones, sino que os hablaré del Padre claramente. Aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os quiere, porque vosotros me queréis y creéis que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mañana celebramos la ascensión del Señor y estos textos son como preparación a esta ascensión. Jesús, que deja visiblemente a la Iglesia, no la deja porque está siempre presente en la Iglesia y de una forma especial en los sacramentos, aunque también no solo en los sacramentos, pero sí que visiblemente no lo vemos. Y Él nos dice que cuando nos deje visiblemente, entonces pediremos al Padre, es nuestra época, y el Padre nos hará caso. Si pedís algo en mi nombre, os lo dará. Y aquí, cuando nosotros, egoístas, leemos estos textos, pensamos: así, pues Dios me ha de conceder todo lo que lo pida. Lo dice el Evangelio: pedid cualquier cosa en mi nombre y os la concederé. Al Padre, y os la concederá. Y entonces aquí muchas veces no entendemos el fondo del texto, porque el fondo del texto es lo mismo que ya había explicado en el Padre Nuestro y en muchas otras parábolas, y que San Agustín nos lo pone en su sitio. Y es: ¿qué es lo que podemos pedir al Padre? Pues le podemos pedir todo aquello que sale en el Padre Nuestro, porque eso es pedir en nombre de Jesús. Jesús nos ha enseñado la oración por excelencia, el resumen de todas las oraciones. Y resulta que pedir en Cristo quiere decir pedir según Cristo. Y quiere decir también por intercesión de Cristo. Las dos cosas van juntas. Si lo que pedimos no está en consonancia ni con el Evangelio, ni con las enseñanzas de Cristo, sino que es para nuestro propio egoísmo, ese pedir no servirá de nada, porque no es pedir en Cristo, sino es pedir para mí, en mi puro egoísmo. Y ante el egoísmo Dios no actúa. Por eso mucha gente dice: la oración no sirve para nada. Pero tú pides realmente lo que Dios quiere o lo que tú quieres. Tú lo que pides es para el bien real de tu salvación, o lo pides estrictamente pues para estar tú bien a tu modo. Entonces es difícil que Dios te escuche cuando tus palabras vienen solo del egoísmo y no vienen de la búsqueda de la verdad y del bien que Dios quiere especialmente para ti, que es la salvación, la tuya y la de los demás. Por eso el Señor dice sí, que nos deja, pero que nos enviará el Espíritu Santo. Lo veremos el otro domingo, día de Pentecostés. Este Espíritu Santo que está dado para iluminar las conciencias, para que la gracia actúe de una forma especial, para iluminar a la Iglesia en el camino que ha de seguir, para recordar las cosas que Jesús enseña. Pero es este Espíritu Santo que actúa solo si le dejamos. Pero todo esto lo veremos mucho más adelante. Mientras que hoy en la primera lectura se nos habla de este Apolo, uno de los problemas que había en la primitiva Iglesia. Y es que Jesús había estado estos 3 años predicando por muchas partes. Y había mucha gente que se había hecho discípula de Jesús, pero que vivía en su casa, no había seguido ni su pasión ni su cruz, pero que se consideraban cristianos y que durante un tiempo, cuando fueron a su pueblo, Jesús fue a su pueblo, pues vieron algunos milagros de Jesús, creyeron en él, pero basta, no sabían, son gente más bien ignorante de las cosas de Jesús, solo aquella predicación que recibieron aquel día, pero que quedaron tocados por Jesús. Y entonces vemos mucha de esta gente
que de repente se encuentra con los apóstoles y les preguntan si siguen a Cristo. Claro, sí, yo soy cristiano, pero ¿has sido bautizado? ¿Qué? ¿Bautizado? No sé ni qué es eso del bautismo, o máximo fueron bautizados por Juan en aquellos años en que Juan iba bautizando para la conversión, para preparar el Mesías. Y entonces vienen todas estas catequesis. Lo curioso de este día de hoy es este personaje, Apolo, que es un defensor de los cristianos, pero que sabe muy poco de los cristianos, sabe 4 cosas de Jesús, las que sabe las sabe bien, pero no sabe nada ni del bautismo, ni de la Eucaristía, ni de casi nada, solo de algunas cosas puntuales de Jesús. Y es ese momento que este llega a Éfeso, y Aquila y Priscila, que están en Éfeso, lo cogen y empiezan a catequizarlo, a enseñarle la verdad, y pasa a ser realmente apóstol de la verdad, no apóstol en el sentido de Pablo, Bernabé o los 12, sino realmente un luchador por la fe, una persona que realmente cree y que quiere que los demás crean. Y dice que empieza a hablar entonces con los judíos que no creen en Cristo y les rebatía lo que hacían. Era un buen conocedor de todo el Antiguo Testamento, era un judío, había sido un buen judío, y como tal pues convence a muchos judíos que pasen a la fe. Vamos viendo esta historia de la Iglesia, como poco a poco tantos y tantos se van convirtiendo, van siguiendo a Cristo, no con las armas, sino simplemente con la gracia, simplemente mostrando quiénes son, haciendo el bien, predicando, y será la forma de hacer crecer la Iglesia de generación en generación. Es la forma buena, la forma auténtica, que es por medio de la palabra y de la gracia de Dios.